Bien, vamos a continuar. La siguiente área, la profundidad 0.85 metros por la distancia 1.5, ¿cuánto nos da? 1.28. 1.28. La siguiente, 0.98 por 1.5. 1.47. 1.47. La siguiente, 1 por 1.5. 1.5. 1.5. Y la siguiente, 1.18 por 1.5. 1.77. 1.77, ¿verdad? Profe, ¿cómo le hizo esta parte que lo sumó? Ya, muy bien. ¿Qué hicimos en este momento? Recuerden que la distancia de todos los tramos, es decir, todas estas secciones están ubicadas, ¿a qué distancia? Están ubicadas a una distancia, si ustedes miran, hay una distancia de 150 centímetros. 150 centímetros, que convertidas a metros va a ser igual a 1.5 metros. Esta distancia corresponde a ¿qué? A todos los tramos. Todos los tramos tienen esa distancia. Y esta distancia, en la fórmula, área es igual a base por altura, ¿qué viene a ser? Viene a ser nuestra base. ¿Sí? La base es igual a la distancia de los tramos o al ancho. ¿Se acuerdan que en el caudal de Chase y Manning teníamos un ancho del canal? Es lo mismo aquí, solo que ahora tenemos más anchos. Cada tramo va a ser un ancho, ¿sí? Y ese mismo ancho es igual o debe ser igual para todos, ¿no? En este caso fue 1.5 metros. Y las profundidades que ya hemos convertido aquí a metros, ¿qué corresponden? Corresponden a estos valores. Profundidad 1, profundidad 2, profundidad 3, profundidad 4, profundidad 5 y así sucesivamente. Es decir, en la fórmula vienen a ser estos valores. La altura. Y como hay varias profundidades que son diferentes, ¿qué hacemos? Multiplicar esos valores por la base. Por ejemplo, en el primero, ¿qué multiplicamos? 1.5, la distancia, 1.5 metros, multiplicamos por la profundidad 1 que era 0 metros, eso es igual a 0 metros. La segunda, miren, se mantiene la misma distancia, 1.5 metros por, ¿cuánto es la profundidad que continúa? 1.17 metros. Esto es igual a, como es una multiplicación de metros por metros, va a ser metros cuadrados. ¿Cuánto nos quedaba aquí? En la segunda, 1.76. Y así sucesivamente, la tercera, ¿cómo nos quedaría? Distancia, 1.5 metros por la profundidad que es 0.9. 0.9 metros. Esto es igual a ¿cuánto? A 1.35. A 1.35 metros cuadrados. Y así sucesivamente hasta completar todos los tramos, que fue lo que hicimos en este momento. Ahí sí, mi estimado Axel. Sí, le dice, tranquilo, ya entendí. Muy bien, eso es la actitud. Ahora sí, como ya tenemos todas las áreas de cada tramo, ¿qué debemos hacer? Calcular el área total. Para calcular el área total, vamos a sumar todas estas áreas seccionales, todas las áreas de esos tramos. ¿Cuánto será la suma de todas esas áreas seccionales? $12,92. 12.92. ¿En qué unidad le vamos a expresar el área? Metros cuadrados. En metros cuadrados, ¿verdad? 12.92
92 metros cuadrados. Y miren, ahí ya tenemos el primer componente. El área del río es igual a 12.92 metros cuadrados. ¿Qué significa, chicos? Regresamos a la imagen. Para este ejemplo, este punto B del ejercicio tiene un área de ¿cuánto? De 12.92 metros cuadrados. Todo lo que está en rojo, toda esa parte de ahí, tiene un área de 12.92 metros cuadrados. Como ya tenemos el área, ahora vamos por el otro componente. El otro componente es calcular la velocidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí le van entendiendo? ¿Alguna pregunta Sí. sobre cálculo del área? Ahora, miren, vamos a calcular la velocidad. ¿Y la velocidad cómo la calculaban los chicos? Lanzando el flotador desde el punto A hasta el punto B. Y vamos a observar cuántas pruebas hicieron. ¿Cuántas veces lanzaron el flotador? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pruebas. ¿En qué distancia? Miren, en 25 metros. ¿Qué significa? Que esta distancia de aquí, donde ellos lanzaron el metro, tiene una distancia de 25 metros. ¿Y lanzaron cuántas veces? 6 pruebas. Y aquí tenemos los resultados. La prueba 1, 28 segundos se demoró en llegar desde el punto B A hasta el punto B, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la velocidad. Recordemos que la velocidad va a ser a metros sobre segundos. Es decir, debemos dividir esta distancia en metros, debemos dividirla para estos segundos de cada prueba. Para el primero, ¿cómo nos va a quedar? 25 metros dividido para el tiempo de segundos, que es 28 segundos. Esto va a ser igual a 0.89. 0.89. Vamos a borrarle por aquí. 0.89 metros sobre segundo, ¿verdad? Y esa es la prueba, la velocidad de la prueba 1. Vamos con la segunda. ¿Qué vamos a dividir? Los 25 metros vamos a dividir para el tiempo en segundos que se demoró, 27 segundos. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 0.92. 0.93. 93 redondeado. ¿Sí? 0.93. Como aquí tenemos la unidad, ya no le voy a colocar la unidad, pero sabemos que es metros sobre segundo. La tercera, ¿qué vamos a dividir? 25 metros la distancia, dividido para los 26 segundos que se demoró. Eso va a ser igual a ¿cuánto? A 0.96. A 0.96 metros sobre segundo. La siguiente, 25 metros la distancia, dividido para 25 segundos que se demoró la prueba. Esto es igual a 1. A 1, ¿verdad? A 1 metro sobre segundo. La siguiente, 25 metros de distancia, dividido para 24 segundos que se demoró la prueba. Esto es igual a 1.04. 1.04 metros sobre segundo. Y la última, 25 metros de distancia, dividido para 23 segundos. 1.08. 1.09. 1.09. ¿Sí? Y ahí tenemos los valores. Como ya tenemos todas las velocidades de las 6 pruebas, ¿qué nos pide? Nos pide una velocidad promedio. ¿Y cómo calculamos un promedio? Para el cálculo de la velocidad promedio va a ser igual a ¿qué? A velocidad 1 más velocidad 2 más velocidad 3
más velocidad 4, más velocidad 5 y más velocidad 6. Como es un promedio, vamos a dividir para el número de velocidades que tengamos. Por lo tanto, la velocidad promedio va a ser igual. ¿Cuánto es la velocidad 1? La que tenemos en la tablita. Velocidad 1, 0,89. Más velocidad 2, ¿cuánto tenemos? 0,93. 0,93. Más velocidad 3, 0,96. 0,96. Más velocidad 4, 1. 1. Más velocidad 5, 1,04. 1,04. Y más velocidad 6, 1,09. 1,09. Todo eso vamos a dividir para la cantidad de pruebas. ¿Cuántas pruebas hicieron? Hicieron 6. Velocidad promedio va a ser igual. Ingresan en la calculadora. ¿Cuánto les da? A 0.99. 0.98, pero redondeado a 9. 0,99. ¿En qué unidad va a quedar la velocidad? Metros Sobre segundos. sobre segundo. Y miren, chicos, ya tenemos los dos componentes, donde vamos a reemplazar caudal es igual al área por la velocidad. Recordemos siempre que esta velocidad va a ser una velocidad promedio. Caudal va a ser igual, el área 12,92 metros cuadrados por la velocidad 0,99 metros sobre segundo. Caudal va a ser igual al resultado de la multiplicación. 12,79. 12,79 metros cúbicos sobre segundo. Y este viene a ser el resultado del ejercicio. ¿Le pueden comprobar ahí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué significa ese valor, chicos? Significa que por este punto B, imaginemos que es el río que estamos calculando, por este punto B, voy a colocar por aquí, cada segundo, en un segundo de tiempo, cada segundo que pasa, ¿qué cantidad de agua está pasando? ¿Qué volumen de agua? 12,79 metros cúbicos de agua. Eso es lo que hemos calculado en este momento. ¿Alguna pregunta sobre este primer ejercicio? ¿Se les hizo un poco difícil? ¿Le vamos entendiendo? Dije cómo sacó el resultado de ahí el resultado que está ahí al lado de la prueba 1, 2. El de aquí. Este valor. Del área metros al cuadrado. Este de aquí. ¿Dónde Sí. está aquí? Ya. Este resultado lo calculamos. Recuerde que la distancia de los tramos deben ser la misma. Aquí, en los datos que le da, estos datos que están aquí, los he ordenado. El primer tramo 0, el siguiente tramo 150 centímetros, el siguiente 300, donde podemos visualizar que cada tramo tiene una distancia de 150 centímetros todos los tramos. Estos 150 centímetros convertidos a metros, 1,5 metros. Y este valor lo multiplicamos por cada valor de la profundidad. Por ejemplo, 1,17 por 1,5 me dio este valor. 0,9 por 1,5 nos da este valor. 0,89 por 1,5 nos da este valor y así sucesivamente.
Ah, ya, gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta que tengan Es ahí? que para sacar el resultado después de la altura, disculpa, Inge. ¿A dónde? El que se sacó 1.17, ¿cómo lo sacó? 1.17. Ah, el de aquí lo convertimos. 117 tenemos aquí en centímetros, mire. Y de aquí lo pasamos acá a metros. Tenemos 117, hacemos una conversión. Tenemos 117 centímetros. Queremos cancelar los centímetros, colocamos 1 metro, tiene 100 centímetros. Se elimina centímetros y nos queda 1.17 metros. Es decir, lo dividimos para 100 y aquí nos queda este resultado. ¿Alguna otra consulta que tengan? El caudal total, Inge, ¿cómo se hace ahí? El caudal total, Sí. reemplazamos los resultados. El área promedio, el área total, perdón, nos salió 12.92 metros cuadrados. Lo multiplicamos por la velocidad promedio que tenemos aquí, 0.99 metros sobre segundo, y aplicamos la multiplicación ahí. ¿Pero ese es el caudal del río o el total? Porque aquí dice el caudal del río en metros cúbicos sobre segundos y el caudal total está en litros sobre segundos. Ah, ya, muy bien. Lo que hacemos ahí en litros sobre segundo, convertimos. Como tenemos 12.79 metros cúbicos sobre segundo, convertimos. 1 metro cúbico tiene 1000 litros, se elimina metro cúbico y nos queda en litros. ¿Cuánto nos quedaría? 12.790 litros sobre segundo. ¿Comprueban ahí? Sí. Y ese es el valor que colocan ahí. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Vamos con el otro. El 2 le vamos a dejar para que lo practiquen ustedes. De pronto no nos dé tiempo. Vamos con el que esté más pequeño, que es el número 3. ¿Sí? Vamos con el ejercicio número 3. Si tienen alguna duda, me hacen saber, ¿no? Muy bien, lo vamos a copiar aquí. Inge, ¿este tema también va a ir en el examen? Si ya está entendido, si no hay ninguna dificultad grave, sí. Pero viene así un ejercicio nomás, un cortito. Ay, ay. Ya. Muy bien, en este ejercicio, miren, vamos primero a analizar. Las distancias, recuerden que es la de los tramos, donde fueron medida cada profundidad, ¿no? ¿Qué observamos? La distancia, la primera distancia, lo tomaron a 15 centímetros, miren, está en centímetros. La segunda, ¿a cuánto está? A 30, a 45 centímetros.
a 60 centímetros, a 75 centímetros, a 90, a 105, a 120 y a 135. ¿Qué nos indica eso? Cada 15. Cada 15, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? La primera lectura, la primera profundidad tomaron a 15 centímetros, la segunda a 30, la siguiente tomaron la siguiente profundidad a 45 centímetros, la siguiente a 60 centímetros, la siguiente a 75 y así sucesivamente. ¿Qué podemos visualizar? Que cada distancia, miren, es de ¿cuánto? De 15 centímetros, de 15 centímetros, de 15 centímetros, de 15 centímetros. Es decir, todas las distancias tienen un intervalo de 15 centímetros. Vamos a colocar por aquí, distancia, 15 centímetros. Si convertimos a metros, ese valor va a ser igual a ¿cuánto? 0.15. Va a ser igual a 0.15. De ahí, tenemos los datos de profundidad en centímetros. Miren, tenemos los datos de profundidad en centímetros. Aquí tenemos todos los valores. Significa que en el primer valor de 15 centímetros, la profundidad fue de ¿cuánto? La profundidad fue de 0. 0. 0, ¿verdad? La profundidad fue de 0, ¿no? Vamos a colocarle ahí mismo, 0 metros. La ¿Por qué segunda, de cero? aquí mira, La profundidad. segunda fue de 90. Ah, ok. La segunda fue de 90 centímetros, ¿verdad? Quiere decir que la segunda aquí fue 90 centímetros. La siguiente profundidad fue 89 centímetros. La siguiente, 85 centímetros. ¿Sí? La siguiente, 78 centímetros. Y así sucesivamente hasta llegar a la otra orilla, ¿no? La otra orilla del río. Ahora sí, ¿qué hacemos ahí? Una vez que ya hemos sabido la distancia y tenemos el dato de profundidad, lo primero que vamos a hacer es convertir a metros esta profundidad. Profundidad 1, 0 centímetros a metros, 0 metros. 90 centímetros, vamos a convertir a metros, ¿cuánto sería? 0.9. 0.9 metros. De ahí tenemos 89 centímetros, convertidos a 0.89. 0.89, muy bien. De ahí tenemos 0.85. De ahí tenemos 0.78. ¿Qué estamos haciendo? Convirtiendo la profundidad a metros. Miren, profundidad convertida a metros. La siguiente, 0.85 metros. ¿Sí? La siguiente, 0.98 metros. 1 metro y 1.18 metros. ¿Sí? Esos valores tenemos ahí. Ahora sí, como ya tenemos la profundidad a metros y ya tenemos la distancia, ya sabemos la distancia en metros, aplicamos esta fórmula. Base por altura. ¿Sí? ¿Dónde la base? ¿Qué va a ser? La distancia. ¿Cuál es esa distancia? 0.15 centímetros de cada tramo. ¿Sí? Cada tramo tiene una distancia de 0.15 metros, perdón. 0.15 metros o 15 centímetros. Y la altura va a ser igual a ¿qué? A cada una de las profundidades en metros. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar. La distancia es igual a 0.15 metros
por la profundidad 1, que es 0, ¿cómo nos va a quedar? Área 1 va a ser igual a 0.15. Recuerden que esta va a ser la base por la profundidad o por la altura. Por la altura. 0.15 metros por la altura, 0 metros, va a ser igual a ¿cuánto? A 0 metros cuadrados. Área 2 va a ser igual, la base va a ser siempre la misma aquí, 0.15 metros, por, ¿cuánto es la profundidad? 0.9. 0.9, ¿verdad? 0.9 metros. Esto va a ser igual a 0.514. 0.14. 0.14 metros cuadrados. Muy bien. El área 3, ¿cómo sería? Área 3 va a ser igual a 0.15 metros, que es la distancia, o la base, por... ¿Cuánto es la profundidad? 0.89. 0.89. Esto es igual a 0,13. 0.13 metros cuadrados, ¿verdad? Y así sucesivamente, lo mismo vamos desarrollando. Esto para que puedan observar de dónde salen los valores. Ahora sí, me van dictando, ¿cuánto sale el área 1? 0 metros. 0 metros cuadrados. El área 2, 0.14 metros cuadrados. 0.14. El siguiente. 0.13. 0.13. 0.13. 0.13. 0.12. 0.12. 0.13. 0.13. 0.15. 0.15. 0.15. 0.15, muy bien. 0.18. 0.18, muy bien. Y miren, de esa forma hemos calculado las áreas de cada tramo. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo sacó las áreas, licenciado? ¿Cuál, perdón? Las áreas, ¿cómo las sacó? Ya. Las áreas, como les mencionaba acá, multiplicando la distancia, que es 0.15 metros de cada tramo, por cada profundidad, ¿no? En este caso, profundidad 0 metros, profundidad 0.9, profundidad 0.89, y así sucesivamente. Ok, licenciado. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Aplicamos una suma para poder calcular el área. ¿A cuánto es igual ahí? El área total. Uno. 1 metro. A mí me salió 1.13, Inge. 1.13. Revísenlo ahí. Sí, 1.13. 1.13. ¿En qué unidad va a estar el área? En metros cuadrados, ¿verdad? 1.13 metros cuadrados. Ahora sí, ya tenemos el área. Ya tenemos el área que es área del río. 1.13 metros cuadrados. ¿Sí? Vamos a multiplicar por la velocidad, pero todavía no tenemos el valor de la velocidad. ¿Qué nos dice? La distancia donde lanzaron el flotador, esta distancia es donde lanzaron el flotador
nos dice que es de 20 metros. ¿Y hicieron cuántas pruebas? Prueba 1, prueba hasta la prueba 6. Y ese es el tiempo que se demoró en recorrer los 20 metros desde un punto hasta el otro punto. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos la distancia. Velocidad va a ser igual a dividir la distancia en metros dividido para el tiempo que se demoró en llegar cada prueba en segundos. Por ejemplo, para la prueba número 1 va a ser igual a ¿cuánto? 20 dividido para 43. 20 dividido para 43. Eso va a ser igual a ¿cuánto? 0,47. 0.47 metros sobre segundo, ¿verdad? Porque recuerden que la velocidad es metros sobre segundo. 0.47 metros sobre segundo. La siguiente, vamos a dividir los 20 metros de distancia dividido para los 41 segundos. Va a ser 0.49. 0.49. La siguiente, ¿cómo va a ser igual? 20 dividido 40. 0,5. 0.5. La siguiente, 20 dividido 39. 0,51. 0.51. La siguiente, 0,49. 0.49. Y la última, 0.49. 0,48. A 48. 0.48. De esta forma, obtenemos todas las velocidades, dividiendo la distancia de los 20 metros, dividido para cada prueba, ¿no? Como nos pide una velocidad promedio, vamos a calcular la velocidad promedio. Y para calcular la velocidad promedio, ¿qué debemos hacer? Debemos dividir. Y dividir para el número de pruebas. Sumar y dividir, ¿verdad? Me van dictando la velocidad 1, 0.47, más velocidad 2, 0,49. 0.49, más Y la otra, 0,5 0.5, más 0,51 más 0.51, más más 0,49 0.49, Y más 0.48. 0,48. más Sale 0, 2.94. 48, y todo eso vamos a dividir ¿para cuánto? Vamos a dividir para Para 6. 6 pruebas, ¿no? El número de pruebas que tenemos, 6 pruebas. Velocidad promedio va a ser igual a ¿cuánto? 0.49. 0.49, ¿en qué representamos la velocidad? Metros sobre segundo. ¿Qué significa esta velocidad promedio? Significa que en promedio el flotador se demoró o recorrió cada segundo de tiempo, significa en un segundo de tiempo, en promedio el flotador recorrió ¿cuántos metros? 0.49 metros. Eso nos indica la velocidad promedio. Ahora sí, como ya tenemos los dos valores, caudal va a ser igual al área que va a multiplicar ¿por cuánto? Por la velocidad. Por lo tanto, vamos a reemplazar caudal es igual al área. ¿Cuánto es el área? 1,13. 1.13. 1.13. 1.13 metros cuadrados por la velocidad que hemos calculado recién. 0.49. 0.49 metros. Caudal va a ser igual a multiplicar A 0.5537. 5.537. Con dos decimales 55 ahí exactamente. ¿verdad? Metros cúbicos sobre segundo. Esto va a ser igual, caudal va a ser igual a, le dejamos en dos decimales para que todos puedan tener el mismo resultado, 0.55 metros cúbicos sobre segundo. Si les piden litros, pueden convertir a litros. Por un metro cúbico tiene 1000 litros. Esto es igual a ¿cuánto?
a 550 litros sobre segundo. ¿Le salió eso? Sí. ¿Qué significa? Cada segundo de tiempo por el río está pasando ¿qué cantidad de litros? 550 litros sobre segundos. Y ese es el resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Se les va haciendo un poco más fácil ahora sí? ¿O está más complicado? Inge, una pregunta. Sí, dígame. ¿El área cómo la sacó? El área sumando todas las áreas seccionales, ¿no? Por ejemplo, aquí sumamos 0 metros. Miren lo que les vamos a sumar. Ahorita les voy a hacer un dibujito. Todas estas áreas de aquí sumamos. 0 más 0.14 más 0.13 más 0.13 más 0.12 más 0.3 más 0.15 más 0.15 y más 0.18. Recordemos que el área en este ejercicio, el área se la calcula sumando todas las áreas de cada tramo, ¿no? De cada tramo. Como es una suma, el exponente se va a conservar en metros cuadrados. Ahí. De ahí le obtenemos. ¿Alguna consulta? Inge, como ahí nos pide velocidad de promedio, solo va el 0,49 metros por segundo, ¿cierto? Sí, este valor que está aquí. Lo Correcto. que dice área de la sección es el 1,13 metros. Correcto. Así es. ¿Qué otra pregunta? Sí. La primera distancia siempre nos van a dar en centímetros. Puede estar directamente en... El ejercicio que no hicimos está cada 10, pero ¿qué serían? Cada 10 centímetros, miren. Correcto. Cada 10 centímetros. Ya. Te puede dar en metros, en centímetros o en otra unidad. Siempre que sea una unidad de medida, te puede dar ahí. Y recordemos que la debemos convertir a cualquier unidad que nos dé, la debemos convertir a metros. ¿Por qué? Porque para calcular el área necesitamos estas dos cosas. La base, que debe estar en metros, y vamos a multiplicar por la altura, que también debe estar en metros, ¿sí? Donde esta base va a ser la distancia y esta altura va a ser cada profundidad de la medición, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Para terminar, vamos a practicar, van a practicar lo que hemos revisado el día de hoy y vamos a desarrollar el ejercicio que nos falta, el ejercicio 2. Y van compartiendo aquí a través del chat para todos cuánto les va saliendo, ¿no?